Muy buenos días, sean todos y todos bienvenidos a este webinar que hemos denominado Hablemos sobre medición de impacto. Este es un espacio organizado por Macaya junto a la consultora 10, Swiss Social y la plataforma de movilización de recursos NodoCA. Contamos también con el apoyo de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional y la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales. Para nosotros es muy importante contar con su participación en este espacio y para eso contamos con un espacio de preguntas y respuestas. Pueden encontrar en el panel inferior donde dice preguntas y respuestas para que nos puedan hacer llegar sus comentarios. Me presento, mi nombre es Astrid Insignares, soy la gestora de contenidos de la plataforma NodoCA y brevemente les voy a comentar la agenda del día. En principio vamos a tener una presentación de Macaya de parte de Carlos González, quien es director ejecutivo de Macaya y representante de la Red Antioqueña de Cooperación Internacional. Seguidamente tendremos una presentación de 10 consultoras a cargo de Santiago Mejía Gómez, quien es su director ejecutivo. Luego hablaremos sobre medición de impacto con Juan José Alarcón, fundador y CEO de Swiss Social. Tendremos un espacio de 10 minutos de preguntas del público y para cerrar contaremos con una breve presentación de la plataforma NodoCA. Sin más, le doy la palabra a Carlos González. Gracias, Astrid. Buenos días para todas las personas que nos acompañan hoy en este espacio. Gracias por participar. Contamos en este momento con 81 asistentes virtuales. Darles la bienvenida y además pues contarles que para nosotros desde Macaya este es un tema bastante importante. Nosotros como organización lo que buscamos es crear capacidades y potenciar capacidades para el desarrollo social desde la cooperación, la movilización de recursos, las alianzas y la tecnología. Y allí vemos cómo entonces la medición de impacto es clave para esta movilización o esta creación de capacidades en función de la cooperación y la movilización de recursos. Avanza por favor al siguiente slide. Bueno, mientras avanzan ya avanzamos, ya vamos a avanzar. Vale. Nosotros, esto es parte de lo que hacemos desde hace un buen tiempo en Macaya, desde hace 15 años ya. Hoy estamos presentes en 14 países de América Latina y en 21 departamentos del país. Hemos logrado acompañar a más de 12.000 organizaciones sociales y más de 47.000 personas en todos estos procesos. Y esto lo hacemos básicamente desde dos líneas de trabajo. Una es la línea de cooperación internacional y alianzas, desde donde generamos y mejoramos las capacidades de las organizaciones sociales y de las entidades que trabajan por el desarrollo. Generamos esas capacidades en todo lo que tiene que ver con la movilización de recursos y la gestión de alianzas. Y la otra línea de trabajo es la línea de tecnología para el cambio social, donde le ayudamos a las personas y a las organizaciones a incorporar la tecnología, a usar y apropiar la tecnología para que puedan acceder a mejores oportunidades y transformar su entorno. En nuestra línea de cooperación internacional de alianzas es donde nosotros entonces enmarcamos el webinar de hoy, que es un tema bastante relevante porque hablar de medición de impacto está íntimamente ligado con el tema de gestión de alianzas, movilización de recursos y la cooperación internacional. Este tema es bastante relevante ya que primero, pues como organizaciones que trabajamos por el desarrollo, pues para saber qué debemos mejorar, pues es importante que midamos las cosas las acciones y los programas que estamos desarrollando. Bien dicen por ahí que lo que pues no se mide no se mejora. Entonces, qué importante poder medir lo que hacemos para poder mejorar. También es importante que nosotros como organizaciones y como actores del desarrollo podamos validar nuestra teoría del cambio. O sea, si nuestra teoría del cambio está teniendo el efecto que estamos buscando y el efecto que queremos en nuestras poblaciones y en nuestros públicos de interés. Y eso lo podemos hacer a través de las mediciones de impacto. Y por último, pues también la medición de impacto es una herramienta y es un proceso que a nosotros nos permite como organizaciones poder hacer evidente nuestros logros, nuestro impacto, y eso nos ayuda a movilizar y a gestionar alianzas
que nos permitan gestionar y movilizar recursos para poder desarrollar nuestros programas. Entonces, esta es la importancia para nosotros del webinar y de la temática que vamos a trabajar hoy. Quiero agradecerle también a los aliados, a nuestros aliados en este proceso. Consultora 10, Santiago, que nos acompaña, ahorita les contará un poquito sobre lo que ellos hacen. Swiss Social, quien va a ser nuestro conferencista el día de hoy, Juan José Alarcón. Y además, darle las gracias también a nuestros aliados como la AFE, la Asociación de Fundaciones Empresariales y Familiares, y a la Red Antioqueña de Cooperación. Que la Red Antioqueña de Cooperación es una articulación público-privada bajo la cual buscamos unir esfuerzos para crear capacidades para la movilización de recursos y para la cooperación internacional. Esa red es hoy conformada por actores públicos como la Gobernación de Antioquia, el IDEA, la Agencia de Cooperación e Inversiones de Medellín, el área metropolitana, también por las cajas de compensación, en este caso como Confama, Confenalco, la sociedad civil, y en este caso por parte de la sociedad civil entonces estamos la AFE y la Federación Antioqueña de ONGs, y también la academia, donde tenemos al grupo de los 8 representados por la Universidad de AFIT. Entonces, gracias pues a estos aliados es que hoy podemos hacer este espacio con ustedes, en este espacio con ustedes, este webinar. Esperamos que sea bien productivo, o sea, que logremos sacar de aquí un conocimiento y conclusiones importantes que nos ayuden a identificar cómo podemos llevar la medición de impacto a nuestras organizaciones. Entonces, bienvenidos nuevamente y le doy la palabra a Astrid para que sigamos con el orden del día. Muchísimas gracias, Carlos. A continuación vamos a escuchar entonces las palabras de Santiago Mejía. Un saludo de Santiago Mejía. Él es negociador internacional de la Universidad EAFIT. Cuenta con experiencia en la gestión de proyectos, ha liderado equipos desarrollando proyectos que han contribuido con el avance en las regiones de Colombia y actualmente es el director ejecutivo de 10 Consultora. Adelante, Santiago. Muchas gracias, Astrid, Carlos, Sandra y a Macaya en general por permitirnos abrir este espacio para contarles y llevarles a todos ustedes un poco más sobre este tema de medición de impacto que tanto nos gusta y nos apasiona. Les cuento un poco de nosotros. Nosotros somos Consultora 10, somos una firma consultora que nació en el año 2017 de la mano de socios colombianos y también de suizos, en este caso de la firma Swiss Social. Swiss Social es socio de nosotros y es un aliado estratégico en el tema de medición de impacto. Consultora 10 se ha enfocado en 2 temas principalmente, en el tema de la formulación y gerencia de proyectos. Nosotros acompañamos a las fundaciones y organizaciones que desean y que tienen necesidades en estos temas en específico, que de pronto no tengan un equipo conformado o que necesiten ayuda más estratégica en la parte de la formulación, ¿cierto? Y por otro lado, manejamos todo el tema de medición de impacto. En el tema de medición de impacto, nosotros contamos con la alianza estratégica con Swiss Social, quien es la entidad que ha desarrollado esta metodología que se les va a presentar el día de hoy. Es una firma que en cabeza de Juan José Alarcón, nuestro panelista invitado. Juan José, como ya se darán cuenta, pues tiene mucha experiencia en este tema. Él desarrolló esta metodología y es una metodología que se ha aplicado en diferentes países del mundo y en todos, digamos, ha tenido excelentes resultados. Para nosotros es de vital importancia para los proyectos el tema de la medición de impacto, como bien lo decía Carlos. Lo que no se mide, pues no se puede mejorar, no se puede mirar más allá de lo que se está haciendo. Y para nosotros el tema de medición nos permite eso, nos permite gestionar lo que estamos haciendo, mirar cómo lo estamos haciendo y proponer mejoras y cambiar el curso de las cosas si no se están haciendo bien, ¿cierto? Y lo más importante es mostrarle a la comunidad, a nuestros beneficiarios, que lo que estamos haciendo está teniendo un impacto positivo en la vida de ellos, ¿cierto? Y no quedarnos solo pues en el tema de resultados. Entonces, para nosotros es muy importante poder compartirles este conocimiento, que ustedes puedan aprovechar esto para que sus organizaciones pues empiecen a adentrarse más en el mundo de la medición de impacto. Entonces, bueno,
Muchas gracias a todos por asistir a este evento, por darnos pues esta oportunidad y bueno, vamos a, entonces, sigamos para... No ha podido entrar. Con Astrid. Bueno. Le mandes un nuevo link o algo porque no ha podido entrar. Muchas gracias, Santiago. Tenía el micrófono activado. Vamos a tener un ligero cambio en la agenda. Yo les voy a hablar en este espacio de la plataforma de movilización de recursos NOCA y seguidamente continuamos con Juan José Alarcón. Permítanme un momento acá mientras yo les voy a mostrar el trabajo que desarrollamos desde la plataforma NOCA. Entiendo que pueden mirar mi pantalla en este momento. Aquí estamos viendo la plataforma NOCA. NOCA surge en el año 2013 como una iniciativa de Macaya con el objetivo de democratizar el acceso a la información sobre convocatorias y oportunidades de movilización de recursos para el sector social. A lo largo de estos casi 8 años, alrededor de Macaya hemos consolidado una comunidad de registros de organizaciones sociales, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina y el Caribe, con el objetivo, como les había comentado, de darle mayor circulación a estas oportunidades que sirven para la sostenibilidad no solo de organizaciones sociales, porque a lo largo de los años hemos enriquecido toda la información que está disponible en la plataforma y también hay información valiosa para la academia, el sector público, el empresarismo social, también para emprendedores y todos aquellos que se identifiquen como agentes de cambio. También tenemos contenidos formativos que fortalecen nuestras capacidades en la formulación de proyectos y apuntamos también a convertirnos en una comunidad en la que podamos establecer alianzas y aprender de casos de éxito. Para acceder a la información contamos con varias funcionalidades en distintos tipos de membresía. Les comento las funciones más destacadas de la plataforma. Contamos con un directorio de organizaciones. Acá en la pestaña Servicio encontramos un directorio de organizaciones donde podemos consultar de acuerdo a la aplicación de distintos filtros que apuntan a áreas temáticas, región de interés, tipo de organización, tipo de beneficiarios. Podemos dar con aquellas organizaciones que trabajan los temas que yo trabajo y tienen intereses en el territorio en el que yo me encuentro. Desde Macaya no solo se fomenta la identificación y participación en convocatorias, sino también es muy importante el tema del relacionamiento. Y para eso contamos con este directorio donde es posible identificar distintos actores estratégicos para nuestra labor. También la plataforma NOCA cuenta con una herramienta muy potente que es el mapeo de oportunidades. Allí podemos también, aplicando distintos filtros, encontrar el tipo de oportunidad que hace match con la misión de mi organización. Tenemos la capacidad de activar alertas automatizadas para que de manera diaria o semanal lleguen a nuestro correo y a nuestro equipo de trabajo. Si ese fuese el caso, contamos con una membresía que tiene la posibilidad de 5 usuarios y podamos ser más eficientes y sistematizar la búsqueda de oportunidades en el mundo de la cooperación internacional. Contamos con estos distintos filtros que nos permiten elegir entre distintos tipos de cooperación. Por ejemplo, podemos ver que podemos elegir entre cooperación financiera no reembolsable, cooperación técnica, que es
tan valiosa como recibir un recurso económico. Hay oportunidades para hacer parte de asesorías, mentorías. Compartimos también oportunidades referidas a premios y concursos que apuntan al reconocimiento de una labor ya acumulada o ejecutada a lo largo de años. Contamos también con información sobre becas para estudios, oportunidades de desarrollo profesional y muchos otros contenidos que representan alto valor para la gestión, como les decía, no solo de organizaciones sociales, sino también de todas esas instituciones que se identifican con el trabajo por el desarrollo social. Me indican por favor si contamos con más tiempo para hablar de la plataforma, o le damos la palabra a Juan José. Estoy acá atenta del chat. Puedes continuar, Astrid. Claro que sí. Un segundo, Astrid. Para todos los asistentes, nuestro conferencista en este momento tiene una dificultad de conexión. Y eso es lo que estamos tratando de resolver. Mientras tanto, y por eso el cambio que hicimos en la agenda, esto que Astrid está presentando, estaba programado para el final. Entonces, mientras resolvemos con él la dificultad de conexión, avanzamos con el último punto, mientras él se puede conectar. Adelante, Astrid. Muchas gracias, Carlos. Les cuento entonces un poco más del trabajo que hacemos desde la plataforma Nodoka. Es posible acceder a esta plataforma bajo la figura de 3 membresías. Una que es gratuita y que denominamos Plan One, en el que se puede acceder de una manera limitada a todos estos contenidos que compartimos en la plataforma. Es posible acceder a 3 contenidos por semana desde esta membresía que es gratuita. Seguidamente hay una membresía estándar que tiene una limitación de 10 contenidos por semana y un solo usuario de acceso. Y hay una tercera posibilidad de acceder a los contenidos de Nodoka bajo la figura de un plan premium que tiene un acceso ilimitado a todos los contenidos. Tenemos el acceso al mapeo de oportunidades y también tenemos la capacidad de tener a 5 usuarios en total, de manera de asumir estratégicamente lo que puede ser la búsqueda de contenidos de cooperación internacional. Les comento también que la plataforma cuenta con una bolsa de empleo y voluntariados. Es la sección que utiliza Macaya para dar a conocer sus convocatorias y vacantes. Tenemos un módulo de transformación digital. Este es de acceso gratuito, donde las organizaciones pueden medir cómo está su nivel de transformación digital. Recuerdo que desde Macaya es sumamente importante el tema de la transformación digital, y en la medida que nos consolidemos en este sentido, tenemos más probabilidades de tener éxito en la búsqueda de movilización de recursos. También tenemos aquí en la plataforma, ya les voy a indicar, una página de contenido exclusivo donde destacamos los contenidos más relevantes o más atractivos del mes. Acá les muestro que podemos ver cuáles son los cooperantes destacados, oportunidades imperdibles. Allí destacamos las convocatorias que pueden ser más relevantes en cuanto a tema, y también para organizaciones basadas en América Latina y el Caribe. Destacamos también tenemos una reseña de organizaciones que hacen parte de nuestra comunidad. Compartimos tendencias de la dinámica de la cooperación internacional, documentos e investigaciones complementarios, ofertas de empleo y voluntariado.
Y también contamos con un acceso a la grabación de estos webinars, que son estos espacios en los que nos ponemos al día sobre los temas sobre aspectos que cobran relevancia. Hemos hablado sobre crowdfunding, sobre relacionamiento. Nuestro webinar pasado fue tendencias y oportunidades en el sector de la economía naranja, y próximamente tendremos acá la grabación de este espacio que tiene que ver con el tema de la medición de impacto. Contamos también con unos videos que se llaman 5 minutos de cooperación. Están de la mano de, están producidos por nosotros, y contamos con información compartida por Catalina Escobar, que es una experta en cooperación internacional y es una referencia en este tema en la región. Esto hace parte de nuestra página de contenidos exclusivos. También es posible desde Nodoká acceder, tenemos un acceso al programa de tecnología para el sector social, desde el cual, como había comentado, me comentan acá que ya Juan José logró su conexión, entonces yo voy a darle seguidamente, voy a presentarlo y voy a dar voy a darle la palabra. Muchas gracias por su atención sobre la plataforma Nodoká. Entonces, sobre Juan José Alarcón. Él es economista de la Universidad de Barcelona y Ginebra. Fue director de proyectos de la Fundación Limat de Zúrich. Ha trabajado con más de 450 proyectos sociales y de desarrollo. Ha dirigido numerosos seminarios sobre planificación y estrategia para directores de ONGs en países en vías de desarrollo. En el año 2002 desarrolló una metodología propia para la medición de impacto. Actualmente es CEO de Swiss Social, también es fundador de Swiss Social, que es una consultora independiente para la evaluación del impacto social, el tema que abordaremos el día de hoy. Ha dirigido más de 30 evaluaciones de impacto en países de los 5 continentes. Entonces, sin más, buenos días, Juan José, adelante. Hola, muy buenos días. Bueno, es un placer tenerle aquí, tener a todos ustedes escuchándome, y espero que no les defraude mucho. Bueno, el tema es muy importante. Voy a compartir pantalla para empezar ya directamente con la presentación que tengo preparada sobre el tema de evaluación de impacto. A ver si esto funciona. Bien. Bueno, la evaluación de impacto es un tema que es muy candente, del cual se habla mucho, del cual se lleva hablando desde hace ya una década como mínimo, e incluso más, pero que normalmente no se aportan soluciones realistas y realizables para poder hacer mediciones de impacto que sean realmente de impacto. Vamos a tratar todo el tema. No podemos entrar mucho con el tiempo de una hora que está previsto para esta charla, pero sí creo que vamos a ver suficientes cosas como para que tengan una idea de la importancia que tiene la medición de impacto y cómo se puede hacer. ¿Cuál es la situación actual? Pues mire, actualmente casi todas las ONGs, las fundaciones, el sector social, lo que se hace es que se mide el resultado, pero no el impacto. El resultado es más fácil de medir porque el resultado refleja lo que nosotros hacemos. Es lo que técnicamente se llama el output. Pero no son los cambios que inducimos, que los proyectos inducen en los beneficiarios. Esto que se llama el outcome. Como decía, se da mucha énfasis en el tema de medir impacto, que es muy importante. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Y a qué costo? Al final, la pregunta es, ¿merece la pena, sí o no? ¿Qué es una evaluación de impacto? Vamos a ver rápidamente cuáles son las características. Es un estudio en sí de los cambios que un proyecto produce en los beneficiarios. Pero no solamente en general de los cambios, hay que matizarlo
porque esos cambios tienen que poder ser atribuidos al proyecto. Estos cambios, y es muy importante saberlo porque también en parte de esta constatación se basa en la metodología que ya desarrollé el año 2002, pueden ser previstos por el proyecto o no. Con mucha frecuencia se hacen evaluaciones de impacto que se quedan solamente en los objetivos del proyecto. Y esto no es realmente válido, porque hay muchos cambios que se producen que están fuera del proyecto y también hay que recogerlos para poder medir el impacto del proyecto. Y luego, como decía, esos cambios tienen que poder ser atribuidos al proyecto y no solo a cambios de condiciones de vida en la sociedad por intervenciones del gobierno o, como es el caso actualmente, de la pandemia del COVID. Cuando hacemos mediciones de impacto y las comparamos ahora con lo que sucedía hace un año y medio, 2 años, vemos que en muchas cosas han bajado los beneficiarios, pero eso no es debido al proyecto. No es que el proyecto haya fallado, sino que las condiciones de vida en general han cambiado mucho. Y por eso esos cambios no se pueden atribuir al proyecto. Y eso es muy importante y lo veremos un poco más en detalle para poder medir impacto y que el impacto sea verdadero. Es necesario que se pueda atribuir al proyecto. ¿Pero por qué hacer una evaluación de impacto? Yo tengo aquí como 4 razones y algunas que son válidas, todas son válidas, ¿no? Pero unas que son más importantes que otras. La primera es porque lo exigen los donantes del proyecto y esto es algo que sucede cada vez con más frecuencia. Los donantes, instituciones internacionales o grandes fundaciones internacionales piden, exigen que se mida el impacto del proyecto. Es una razón válida, pero para mí no es suficiente. También puede ser que los órganos de gobierno de una fundación, de una ONG, la asamblea, la junta, pidan, oiga, ¿cómo estamos en el impacto? ¿En qué estamos cambiando la vida de nuestros beneficiarios? También es válido y es importante, pero tampoco para mí es suficiente. La tercera razón sería que los directores de la organización, de la ONG, de la fundación, de la asociación, de la corporación, quieren conocer el impacto de sus programas y esto es muy válido. ¿Estamos haciendo solamente cosas buenas o las estamos también haciendo bien? Pero es muy importante. Esta razón ya es para mí mucho más válida. Pero la cuarta es la que es para mí decisiva. Estos mismos directores quieren mejorar sus programas. Son conscientes de que todo es mejorable, los programas que ellos están realizando también, y sin una medición de impacto es muy difícil saber si efectivamente los programas tienen un efecto, un impacto positivo en los beneficiarios. Muchas veces uno se queda solamente con las opiniones o con los casos exitosos que son válidos, pero que no reflejan todo lo que los beneficiarios están incorporando de lo que reciben del proyecto. ¿Cómo hacer una evaluación de impacto? Ya pasamos a cosas más al detalle. Lo primero es, si queremos ver todos los cambios de los beneficiarios, tenemos que tener un enfoque 360 grados. Y para ello hay que crear un conjunto de indicadores que los cubran todos los cambios posibles de los beneficiarios. Me pueden decir, bueno, es que eso es imposible. Sí y no. Por supuesto que todos los cambios es imposible medirlos, pero los más importantes sí que se pueden medir. Para ello hay que crear unas escalas para saber en qué lugar se colocan cada beneficiario en lo que se llama la línea de base, en el momento cero. Yo, por ejemplo, utilizo con mucha frecuencia en nuestra metodología una escala de 1 a 100. Lo veremos porque es muy cómodo, es fácil de manejar y luego también para la computadora que sea de 1 a 10 o 1 a 100 es exactamente lo mismo. Hay que utilizar datos objetivos. No vale simplemente con no preguntar cuál es la opinión que tienen los beneficiarios del proyecto, si piensan que les ha hecho bien, que les ha favorecido, que les ha mejorado. Para hacer una verdadera evaluación de impacto es necesario contar con datos objetivos y no solo con opiniones. Y por último, hay que realizar primero una línea de base y después unas evaluaciones llamadas ex post una vez que el proyecto ha terminado. Eso quiere decir
que para hacer una evaluación de impacto hay que contar con el tiempo, porque cuando a mí y sobre todo que hay que empezarla incluso antes de que el proyecto empiece, por lo menos en la fase de preparación de la evaluación de impacto. Cuando a mí me piden hacer una evaluación de impacto, como digo, a tiro pasado, cuando el proyecto ya ha tenido lugar, cuando ya se ha acabado, pues le digo a la gente, mire, dame una moneda, la tiro al aire, y entonces pues le digo si sí o si no, si ha tenido impacto o no, porque si no sé cómo estaban los beneficiarios al principio del proyecto, antes de comenzar el proyecto, ¿cómo puedo saber cómo están ahora y qué cambios ha habido realmente en ellos? Es muy importante distinguir, y esto es una cosa que sucede con mucha frecuencia, entre las reales evaluaciones de impacto reales, es decir, aquellas que miran los cambios, que analizan los cambios de los beneficiarios, y aquellas que yo las llamo las falsas evaluaciones de impacto o las pseudo evaluaciones de impacto, las que se quedan en la participación de los beneficiarios en el proyecto, los procesos, la metodología, en definitiva, en los resultados del proyecto. Desgraciadamente hay muchas evaluaciones que llevan el título de impacto que realmente se quedan solamente a nivel de resultados. Y claro, eso no ayuda a mejorar los proyectos. Nos dicen prácticamente lo que ya sabemos, a lo mejor de una forma más técnica, más científica, pero eso no es una verdadera evaluación de impacto. Para poder medir impacto, el impacto social, lo primero es definirlo. ¿Qué es el impacto? Como hemos dicho ya, el impacto son los cambios en las condiciones de vida que experimentan los beneficiarios de un proyecto. Y además que son directa o indirectamente atribuibles a ese proyecto. No solamente es necesario que los experimenten, sino que se les pueda atribuir al proyecto. Para eso ya veremos que necesitamos lo que se llama el grupo de control. Pero también es muy importante tener en cuenta, y la experiencia me lo ha demostrado, lógicamente, teóricamente se sabe, que esos cambios pueden ser positivos, pero también pueden ser negativos. Esos cambios pueden ser intencionados, el proyecto los buscaba, pero también pueden ser no intencionados. Porque cuando nosotros realizamos un proyecto social, lo que los beneficiarios incorporan para ellos, para sus vidas, muchas veces no estaba previsto por el proyecto. Y esto lo veremos en uno de los ejemplos que daré más tarde. Para poder saber o tener la seguridad de que realmente estamos midiendo todo, en la empresa que dirijo, Swiss Social, pues hemos creado lo que la matriz de Swiss Social, que es la base de todo. Porque yo me pregunté siempre, bueno, ¿y cuáles son las condiciones de vida? Porque si digo que se dice y en la literatura se encuentra por todas partes que el impacto es el cambio en las condiciones de vida, ¿cuáles son esas condiciones de vida de una persona? Pues bien, son todos los bienes, todos los recursos, servicios de que dispone una persona en un momento determinado. Y esos bienes y recursos pueden ser, por una parte, tangibles o intangibles. Y a Dios gracias no hay una tercera dimensión. El ser humano tiene un cuerpo, tiene un alma, tiene un espíritu y tiene bienes, recursos, servicios que son tangibles y otros que son intangibles. Pero por otra parte, el ser humano es un individuo que vive en una comunidad, en una sociedad, y por tanto, unos de esos bienes son individuales y otros son colectivos. Y tampoco hay una tercera dimensión. Esa es la ventaja de esta metodología. Con estos 4 grupos, grandes grupos, los 4 componentes de la matriz de Swiss Social, estamos seguros que cuando los estamos midiendo, cuando los estamos evaluando, estamos dándole una visión 360 grados. Porque sabemos que fuera de estos componentes no hay ninguno más. Todo lo que tiene el ser humano o es o tangible o intangible, es individual o es colectivo. Y esta es la matriz de Swiss Social. Y además los colores quieren decir algo, tienen un significado. Los individuales tangibles es lo que el ser humano tiene, toca con la mano
es como la tierra, por eso ese color rojizo, anaranjado rojizo como la tierra. Los bienes individuales intangibles son aquellos que corresponden al espíritu. Y bueno, siempre se ha hablado de la materia gris, del cerebro, y por eso ese color de la matriz es un gris. Tiene también los bienes colectivos tangibles, la naturaleza, el mundo donde vive, y por eso es el color verde de la ecología. Pero luego están también todos los colectivos intangibles, que son los de la sociedad. Y bueno, pensando en los cascos azules que aseguran la paz por encargo de la ONU en muchos países, le puse también el color azul de la paz. Para las medidas de impacto, nosotros fundamentalmente nos fijamos en los beneficiarios. No en los proyectos, sino en los beneficiarios. ¿Por qué? Porque realmente lo que cambia, lo que une a todos, no es el tipo de proyectos, sino el tipo de beneficiarios a los que están dirigiendo esos proyectos. Aquí está pasando algo y que no me deja pasar. ¿Por qué? Y es lo que distingue a los beneficiarios, según nuestra concepción, son las edades. El rango de edad no es lo mismo ser un niño de 0 a 5 años, lo que se llama un niño que está de la primera infancia, ya ser un adulto que tiene una vida profesional, con un trabajo, a lo mejor con una microempresa. Y para ello hemos desarrollado toda una serie de índices que nos miden y que nos permiten evaluar los proyectos en función de la edad de los beneficiarios. El índice que llamamos IDEPI, Índice de Desarrollo de Primera Infancia, que es para niños de 2 a 5 años más o menos. Luego está el Índice de Desarrollo Educativo Personal, que es el IDEPE, que es para niños, y ahí distinguimos según los rangos de edades. No es lo mismo de un niño de 7 a 8 años que ya un joven, niño también, según la definición de la UNESCO, de 15 a 16 años, y tampoco los de la preadolescencia o adolescencia, que son los de 12 a 14 años. Veremos después, no en gran detalle, pero sí un poco qué es lo que analizamos en cada uno de estos índices. Y luego está lo que llamamos el Índice del Bienestar Económico-Social, el IBES, que es para adultos o personas jóvenes que ya están en el mercado laboral, que ya tienen una actividad profesional. Utilizamos para hacer las fases que llevan a la medición de impacto. Lo primero es un estudio del proyecto, el cronograma de actividades, cuántas horas reciben, cómo se desarrollan las actividades del proyecto. Después de esto se pasa a preparar la evaluación en función de esos datos del proyecto. Después se llega a una línea de base que nos mida y nos fija dónde están los beneficiarios en cada uno de los indicadores antes o justo al comenzar el proyecto. El proyecto se ejecuta, se realiza una evaluación ex post y después hay unos informes que llevan a conclusiones y o mejoras, o incluso me ha pasado con no con mucha frecuencia, pero sí ha sucedido a veces que las instituciones se han dado cuenta que ese tipo de programas que tenían muy poco impacto y que entonces han decidido cerrarlos e invertir los recursos que utilizaban para esos proyectos, invertirlos en otro tipo de programas. Si lo vemos en forma de ciclo, es lo mismo, pero se estudia el proyecto, se prepara la evaluación, se hace la línea de base, el proyecto viene ejecutado y después de que el proyecto es ejecutado es cuando se hacen las evaluaciones ex post. Los beneficiarios necesitan un cierto tiempo para incorporar todo aquello que reciben del proyecto. Por eso no se puede hacer justo cuando acaba el proyecto, normalmente, sino que hay que esperar un cierto tiempo, meses, años, depende. A los niños de primera infancia cambian tan rápido que las evaluaciones ex post se le hacen cada 6 meses y a lo más tardar cada año. En cambio, para adultos, por ejemplo,
que tienen que encontrar trabajos, han sido capacitados para el trabajo, pues hay que dejarles meses, incluso años, para ver exactamente cómo han incorporado en sus vidas todo lo que han aprendido durante el proyecto. Si pasamos ahora a ver un poco en el detalle cómo se hace una evaluación de impacto, vamos a empezar, aunque es la última que he citado, por lo que llamamos el Índice del Bienestar Económico Social, el IBES. Como dije, es una evaluación que está dirigida para proyectos que tienen como beneficiarios a adultos. Comenzamos por esta, entre otras cosas, porque posiblemente es la más que se puede ejemplificar. Por otra parte, fue la primera que desarrollé ya el año 2002. Siempre, como hemos visto, utilizamos esta matriz, la matriz del bienestar económico-social, en este caso, y siempre miramos cuáles son los los valores de esos 4 grandes incomponentes, del intangible individual tangible, individual intangible, colectivo tangible y colectivo intangible. Los pesos que tenemos aquí para cada uno de estos grandes elementos de la matriz no son arbitrarios, porque después de estudio y de muchas comparaciones nos dimos cuenta de que lo tangible y lo intangible para el ser humano pues, es muy difícil de separar. Cuando ahora mismo he tenido un problema durante las últimas semanas en una pierna, pues eso me llevaba muchas veces a no tener capacidad de pensar tranquilamente, es decir, que la interacción del cuerpo y el espíritu, del alma y el cuerpo son tan grandes que tienen 50 y 50, como se ven aquí. 50 los tangibles y 50 los intangibles. Ahora, para el ser humano es más importante lo individual que lo colectivo. Además, viene antes, porque muchos bienes colectivos es la suma de lo que aporta cada individuo a la colectividad. Por eso le hemos dado un peso del 70 para todos los bienes individuales y en cambio solamente 30 para los bienes colectivos. ¿Qué es lo que medimos aquí? ¿Cómo sabemos que queremos medir, que vamos a medir todo con datos objetivos? Objetivos no quiere decir que sean materiales, sino que se pueden verificar en la práctica. Porque lo que es intangible, bueno, pues sí que es objetivo, pero a veces es más difícil de encontrar cifras. Pero nosotros al final, en esta metodología y en cualquier metodología que se desarrolle para medir impacto, hay que llegar a ponerle cifras, porque si no es muy difícil de saber si alguien está mejorando o no está mejorando, si el proyecto tiene impacto o no. En el individual tangible hemos escogido 3 indicadores: los ingresos disponibles, el patrimonio neto que tienen las personas y el acceso a salud. No la salud de la que gozan en un momento determinado, porque eso cambia de un día a otro, sino si tienen capacidad de acceder a salud a través de un sistema de seguridad social o un sistema como en el caso de Colombia el SISBEN o bien el prepagado, cualquier sistema que haga que no tengan que desembolsar dinero, plata de su patrimonio, de su pecunio, en caso de que haya alguna enfermedad. En el individual intangible medimos 2 cosas: el nivel de educación general que tiene la persona, la educación académica, primaria, secundaria, bachillerato acabado, hasta incluso pues, universidad. Y luego, pero más importante es la formación para el trabajo, lo que en algunos sitios se llama profesional o vocacional o técnica. En el caso del colectivo intangible, medimos el nivel de los servicios públicos, de las infraestructuras públicas y de las condiciones sanitarias, porque todo esto, que son bienes materiales colectivos, afectan mucho al desarrollo del ser humano. Y en el colectivo intangible medimos fundamentalmente 2 cosas. Uno, el nivel de seguridad ciudadana y luego los derechos civiles y humanos. La posibilidad de ejercer realmente, sin cortapisas, los derechos civiles y humanos. Veremos esto un poco en detalle. Tengo algunos detalles de algunos de estos indicadores para que veáis un poco cómo se puede organizar la evaluación de impacto.
Lo que es importante cuando uno realiza una evaluación de impacto es que ninguno de los indicadores que uno escoge tenga un peso tal que la pueda desvirtuar o que la pueda manipular. Si vemos aquí, el mayor de estos indicadores es el de ingresos, que tiene un 20%, pero la capacitación vocacional tiene un 18%, es casi tan importante. Y luego hay otros 3 con un 12%, que son los activos netos, la educación general, la seguridad pública, y luego hay otros 2 con el 8%, el acceso a salud, los derechos civiles y humanos, y en el último un 5% cada uno para los servicios públicos y las condiciones sanitarias. Esto técnicamente se denomina que el índice que se utiliza es un índice robusto, porque no se puede manipular simplemente. Lo cual es lógico porque el impacto, el desarrollo de un ser humano tiene que ser armónico, no es solamente aumentar sus ingresos, sino también desarrollarse como persona, lo cual quiere decir la educación general, lo cual quiere decir vivir en condiciones de seguridad que le permitan realizarse como ser humano sin tener miedo, sin necesidad de estar sabiendo si voy a seguir viviendo hoy o no, o en qué condiciones. Y lo veremos que todo el desarrollo del ser humano es armónico, con lo cual el impacto, y eso sucede en la mayoría de los proyectos que he analizado, pues incluso si son solamente para creación, mejora de ingresos, ¿no? O pues también se desarrollan muchos otros indicadores que no estaban previstos inicialmente por el proyecto. Como decía al principio, para poder evaluar impacto realmente, lo más sencillo es utilizar unas escalas. Y las escalas que utilizamos nosotros son sencillas. Una escala de 0 a 100, en la cual 0, la persona no posee nada de ese tipo de bienes, y 100 es que está en las condiciones en el paraíso. Ninguna de las dos son realizables. Si uno no tiene nada, 0, al final muere. Y en el paraíso, pues también se ha muerto ya. Pero eso nos da una idea de dónde colocar a las personas en cada uno de los indicadores. Las tablas, las escalas que se utilizan, siempre las adaptamos, hay que adaptarlas a la situación concreta en la que viven las personas que van a ser analizadas. Lo veremos después, como en el caso de el indicador de ingresos, que no es lo mismo Medellín que la costa, depende de dónde la costa, es muchísimo más caro, o bien la zona rural, donde con mucho menos dinero se alcanza el mismo nivel de vida. Lo mismo sucede con dónde vive una persona, con las infraestructuras que tiene en el barrio concreto donde vive, etc. Es muy importante que ese estudio previo de las condiciones en las que viven las personas para poder hacer una evaluación de impacto con éxito. Otra cosa que se puede aplicar, no es necesario aplicarla en todas las evaluaciones, pero nosotros nos hemos, sobre todo para el caso del índice del bienestar económico-social, hemos establecido como 10 clases, porque son fáciles de retener y son fáciles de aplicar. Uno sabe perfectamente si alguien está en la clase media, en la clase alta o en la clase baja. Y también dentro de la clase media, pues sabemos si es el medio bajo, la clase media baja o la media alta, y lo mismo cuando está en el nivel bajo. Y a estas 3 clases o niveles clásicos hemos añadido el nivel de indigencia, que es de las personas que viven en la calle. He estado trabajando durante mi tiempo en la Fundación Limat, con muchos proyectos de niños de la calle en Colombia y en otros países, y eso me llevó precisamente a establecer este 10º nivel, que es el nivel de indigencia. Esto nos ayudará también, este tipo, a saber, por ejemplo, en el tema de seguridad, es que la seguridad, ¿a qué nivel está aquí, en esta zona donde viven los beneficiarios de este proyecto? Como decía, hay que adaptar las escalas. Yo me río mucho cuando me dicen que el nivel de pobreza es cuando la persona tiene menos de $2 por día. Eso para mí no dice absolutamente nada, porque no es lo mismo Kenia, vemos aquí en Nairobi, que Medellín, que en Suiza.
En Suiza, con $2 al día, pues no tienes ni para coger, no te pagan ni medio billete de tranvía, ¿no? Y un café ya está por $4, pues imagínate. Y no es lo mismo estar en el centro de la ciudad que en una zona rural. Incluso en los países, en todos los países hay muchas diferencias por esto. Precisamente por eso hay que hacer un estudio previo cuando se está trabajando con adultos para obtener los valores de los ingresos de cada uno de estos tipos de los 10 niveles de los que hemos hablado, porque son muy distintos, no solamente entre países, sino al interior de un mismo país. Por ejemplo, en el caso de los estudios generales, se puede utilizar, como hacemos nosotros, los lineamientos de la UNESCO, en los cuales pues 0 es analfabeto y 90 son varios doctorados. Se pueden variar las escalas, esto no es, por supuesto, no es ningún dogma, pero son las que utilizamos desde hace ya muchos años y que han probado que son reales. Los 10 años de escolaridad, el bachillerato completo, pues es como el 50 puntos. Pero claro, aquí también hay que hacer unas correcciones. No es lo mismo alguien que hace un bachillerato en zona rural que el que lo hace en zona urbana y en colegio privado de estrato 6. Y entonces hay que aplicar unos coeficientes para saber exactamente cuál es el valor de este indicador para las personas que están evaluando. Si vemos, por ejemplo, el caso de los derechos, exigibilidad de los derechos civiles y humanos, pues ahí nosotros hemos decidido que hay 4 grandes temas que hay que analizar. Primero es la libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad, y el contrario sería la represión. A veces es más fácil pensar en los contrarios que en los subindicadores. También se analiza la transparencia, ¿no? Que en otro caso es la corrupción. El contrario sería la corrupción, perdón. Si yo tengo, aunque esté por ley, de que todos mis derechos son respetados, etcétera, si yo tengo que pagar cada vez para que el juez atienda mi demanda o la policía actúe, pues realmente vivo en un estado de corrupción, con lo cual pues no puedo realmente ejercer mis derechos civiles y humanos. Luego está la participación política y también el último subindicador que tomamos en el caso de los derechos civiles y humanos, el Estado de Derecho. Es que hay una separación real entre los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, o bien es el gobierno el que manda, o los jueces están comprados por los políticos, por la gente de poder, y entonces, aunque teóricamente la Constitución me dice que sí vivo en un Estado de Derecho perfecto, porque todas las constituciones que he leído hasta ahora son todas espectaculares, pero a veces también en la comuna donde vivo, pues hay clanes, hay bandas, y entonces los que mandan son ellos, y los que realmente rigen ese Estado de Derecho son esas bandas criminales, con lo cual no puedo ejercer ni exigir mis derechos civiles y humanos como debería. Vamos a explicar esto con un ejemplo que es real y además que es de Colombia. Realmente fue el primer caso grande de estudio de evaluación de impacto que realicé entre el año 2008 y 2009. Este proyecto consistía en la creación de un centro de capacitación para microempresarios en la zona en Cali, de procesamiento de alimentos, de leche, verduras, carnes y productos cereales. Bueno, ahí se aplicó un modelo que llamábamos el de las 3 Cs, en las cuales pues, lo que recibían los microempresarios eran competencias, tanto técnicas como empresariales, consultorías, que se adaptaban a sus necesidades concretas de sus microempresas, y luego acceso a capital o microcréditos. Normalmente, lo que se mide en este tipo de proyectos son los resultados. Es cuántos números de cursos se han dado, cuántos microempresarios se han formado, incluso cuántos empleos se han creado, cuántos créditos se han concedido, la tasa de repago de los créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se mira es en qué se han mejorado las condiciones de vida de esos microempresarios. Y precisamente es lo que intentamos nosotros analizar. Para ello, como dije, lo primero que se hace es una línea de base y aquí aplicamos los indicadores, esos que hemos visto antes, esos 9 indicadores,
que contiene el índice del bienestar económico-social, y la línea de base daba un nivel total, se ve abajo a la derecha, nivel bajo-bajo de 12,9 puntos. Y es decir, que esas personas estaban en un nivel bajo-bajo, en la parte baja del nivel bajo-bajo. Empezaron los cursos, la capacitación, etcétera, y se realizó una primera ex post. Y en ella ya se constató que había una mejoría. Pasaron de 12,9 puntos a 14,8. Era una mejoría, pero no era tan grande. Realmente uno podía haber pensado, bueno, si estos señores se gastaron $1.500, invirtieron $1.500 por microempresario, pues ya tendrían que haber subido más. Pero, como dije antes, según el tipo de proyectos, hay que esperar un cierto tiempo para ver si el proyecto tiene impacto o no tiene impacto. Cuando el año 2012 se realizó la segunda evaluación ex post, ahí ya se constató que efectivamente sí que habían subido y mucho. Habían pasado a 21,4 puntos. Y eso en el espacio realmente de 3 años, porque el proyecto empezó en 2008, pero para esos beneficiarios acabó como el 2010, todo el periodo de capacitación. Y entonces esto, lo que hacemos es que colocamos estos valores, lo vemos aquí, veremos, y si uno analiza cómo han ido evolucionando los mismos microempresarios, es lo que se llama un corte longitudinal, se ve en el tiempo cómo se han ido desarrollando, pues estaban en 12,9, pasaron a 14,8 y acabaron en 21,4, con lo cual es una mejoría de 8,5. Esto es importante porque esto ya nos está diciendo si el proyecto está teniendo impacto intrínseco en los beneficiarios, pero no es el decisivo, como veremos, porque aquí no estamos contando con las mejorías que la sociedad tuvo durante ese mismo tiempo. Para eso, lo veremos después, tenemos la comparación con el grupo de control. Simplemente este gráfico ya dice mucho y vende mucho. Uno ve que estos microempresarios han mejorado sus condiciones de vida desde el principio en un 66%. Han mejorado 8,5 puntos de la escala del índice del bienestar económico-social. Y además se han movido todos los grandes grupos, sobre todo el económico y el personal, los vemos aquí, son estos dos, pero también hubo cambios en el público y muy poquito en el comunitario. Esto lo vemos mejor aquí, cuando colocamos en una chart de una malla. Vemos aquí son los que se han movido sobre todo, son el económico y el personal, el comunitario muy poco, y el público también se ha movido bastante. Pero este gráfico es el que nos da la clave para analizar el proyecto. Y es muy interesante porque, si nos damos cuenta, este proyecto, su finalidad era la mejoría de ingresos, porque era la capacitación de microempresarios. Y vemos que los ingresos no se han movido tanto, han aumentado un poco, pero no han sido los que proporcionalmente han subido más. Patrimonio neto sí, se consolidaron muchos las microempresas, pero miren este de aquí, que es muy interesante, el acceso a salud. Estos microempresarios, por ser trabajadores independientes, pues en aquella época no estaban en el SISBEN, no tenían ninguna seguridad si alguien se ponía enfermo en la familia de poder acudir a un sistema de salud. Tenían que pagarlo de su bolsillo, endeudarse o utilizar los microcréditos que habían recibido para la empresa para poder atender la salud de sus familiares o la propia. Y en cambio se dieron cuenta de esto y por esta razón, como gastaron en acceso a salud, sus ingresos disponibles no subieron tanto. Es decir, pensaron como empresarios, no en la ganancia inmediata, sino en asegurarse una ganancia más a futuro. La capacitación técnica, por supuesto, subió mucho porque fueron capacitados, pero hubo también otros dos que no estaban previstos para nada en el proyecto, y eran las condiciones sanitarias y los servicios públicos. Lo que sucedió en esa zona, eso era la Comuna 18 de Cali, es que
las empresas de servicios públicos, los líderes comunitarios, se fueron a la alcaldía y le dijeron, mire, aquí estamos creando, eran en total 550 microempresarios, es decir, que era una cantidad relativamente grande. Necesitamos acceso a redes de transporte, mejorías de los alcantarillados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, de forma no prevista por el proyecto, hizo que las condiciones de vida de ellos y de toda la comunidad mejorasen. El IBES, como cualquier evaluación de impacto, es y tiene que ser un instrumento de gestión. No solamente decir, bueno, lo hicimos muy bien, el proyecto fue exitoso, aunque hay algunos puntos, como hemos visto, que no son realmente para destapar botellas de champán, pero los beneficiarios sí que se dieron cuenta, por ejemplo, de que había que invertir en acceso a salud, porque eso era un hándicap muy grande que tenían si seguían sin ningún tipo de cobertura de salud. Y también hubo una serie de efectos positivos no previstos, como las infraestructuras y las condiciones sanitarias. Pero casi más importante es decir, ¿qué sucedió? Miren, la seguridad no se movió para nada y este proyecto puede tener efectos dañinos en los propios beneficiarios porque si aumentan mucho más sus ingresos, es muy posible que las bandas criminales, en vez de tener que irse a otras comunas más ricas para robar o para pedir vacunas, pues los tienen allí en la misma comuna, con lo cual la seguridad incluso puede bajar. Por lo tanto, para acciones futuras de esta institución, pensaron hacer dos cosas. Mejorar las condiciones de seguridad. Como ellos no eran expertos en este campo, hicieron alianzas con otras instituciones. Y también actividades que pudiesen aumentar los ingresos disponibles de los beneficiarios, pues exposiciones, mejorar la calidad y la presentación de los productos, hacerlos más atractivos, de tal forma que todo lo que se producían estos microempresarios, lo pudiesen vender, fuese conocido y lo pudiesen vender. Hemos dicho que para poder atribuir a un proyecto el impacto, pues hay que tener un grupo de control. ¿Por qué? Pues porque la sociedad cambia. En este caso concreto, pues el gobierno, la alcaldía, pues construyó carreteras, mejoró las infraestructuras urbanas y eso, aunque es consecuencia indirecta del proyecto, no solamente es atribuible al proyecto en sí mismo. Por eso se utiliza un grupo de control, que es un grupo que tiene características similares a los beneficiarios, pero que no han participado del proyecto, que no están, dicho de alguna forma, contaminados positivamente, afectados por el proyecto. Y eso es necesario para poder atribuir al proyecto lo que esas diferencias son del proyecto y las que son atribuibles a otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, todo el mundo ha sufrido en ingresos, todo el mundo ha tenido más problemas de seguridad, de desplazamiento, etc. Si uno no cuenta con el grupo de control, pues posiblemente aquí hubiésemos visto que las condiciones de vida de las personas han disminuido. Pero si el grupo de control ha disminuido más todavía, quiere decir que nuestro proyecto ha sido siendo exitoso. Esta es una gran disputa que desde hace años tengo con expertos en la evaluación de impacto. Hay toda una teoría que pretende que todos los beneficiarios y el grupo de control tienen que ser escogidos aleatoriamente. Pero yo sé que esto no es posible. Yo no puedo ir por la calle y decirle a un niño de la calle, mira, tú vas a entrar al programa y tú te vas a quedar fuera como grupo de control. Me mira y me dice, pero señor, ¿en qué está usted pensando? O no puedo decir a un microempresario, no, a ti te necesito que no vengas al proyecto, que no entres en el proyecto, porque te necesito como grupo de control, señor. Por otra parte, sí que es cierto que hay ciertos casos donde se puede hacer, sobre todo en estudios clínicos o cuando se utiliza un grupo que recibe placebo, es decir, medicinas que no tienen ningún contenido, pastillas, pero que son de azúcar o no tienen ningún elemento médico, farmacéutico, y los otros que sí que lo reciben.
Pero cuando estamos trabajando con proyectos sociales, esa distinción es muy diferente. Por eso nosotros hemos creado los grupos de control al interior del proyecto, de la forma siguiente. Como vimos antes, se hizo primero una evaluación, una línea de base, el año final de 2008, y siguió una evaluación ex post 2 años después. Esto nos dio, como dijimos antes, esto es un estudio longitudinal que no incorpora los cambios de la sociedad, que nos permite ver cómo han evolucionado los beneficiarios del proyecto, pero no nos dice si todo esto, esos cambios, son atribuibles al proyecto o no. Para poder atribuir al proyecto necesitamos un grupo de control. Y nosotros ese grupo de control lo tomamos con la cohorte que entró al proyecto el año 2012. A ellos se le hace una línea de base. Es un grupo de microempresarios que tienen las mismas características que el grupo del proyecto del 2009, que no han participado en el proyecto, que han incorporado en su vida todos los cambios de la sociedad, lo mismo que los grupos del proyecto, pero si hay diferencias entre la evaluación ex post número 2 y la línea de base del grupo de control, esos sí que son atribuibles al proyecto, porque en los dos casos han incorporado los cambios de la sociedad. Entonces, para hacer una evaluación de impacto, ¿no? Aquí está un esquema general, se cuenta siempre con, cuando los proyectos tienen varias cohortes, se utiliza la primera cohorte del proyecto con una línea de base, con una primera ex post, con una segunda ex post, después de un cierto tiempo. La cohorte 2 sirve ya como grupo de control para la cohorte 1 en la evaluación segunda, y la cohorte 3, que es la más importante porque uno está mirando ya, hay una perspectiva de más tiempo, es la que se compara sobre todo con la cohorte 1, porque han pasado ya 2 años, y eso nos da una muestra a medio largo plazo si los cambios son sostenibles o no son sostenibles. Por lo tanto, sí que es importante las evaluaciones lineales, los cortes llamados longitudinales, pero realmente la más importante es lo que se llama el corte transversal, que es cuando se compara en el mismo tiempo dos cohortes distintas, una que no ha tenido los beneficios del proyecto, que no se ha aprovechado del proyecto, y la otra que sí, que ya ha incorporado todo lo que ha recibido del proyecto. Si hacemos esto con el ejemplo que teníamos antes, vemos que los beneficiarios no han subido 8,5 puntos, no han mejorado el IBEX de 8,5 puntos, sino de 7 puntos, lo cual también es muchísimo, porque el grupo de control ha mejorado también. No era 12,9 al nivel que ellos empezaron, sino 14,4, porque la mayoría de todos los servicios públicos, condiciones sanitarias, estaban casi al mismo nivel que el grupo del proyecto. Esto nos da un cuadro similar, pero no tan espectacular como el anterior. En patrimonio, acceso a salud y formación técnica, por supuesto que están mucho por encima, pero ya vemos que condiciones sanitarias, servicios públicos, no son ya tan grandes. Los cambios no son tan significativos y esos no se deben atribuir al proyecto realmente. Hemos visto cómo hacer una evaluación de impacto para personas adultas, y ahora me gustaría ver rápidamente otros tipos de personas, de beneficiarios posibles, por ejemplo, los niños de 2 a 5 años. Para los niños, pues los ingresos no existen, y las condiciones de seguridad pues son las de su familia, y la formación académica no han tenido todavía, y para el trabajo tampoco, pero sí que siguen teniendo los mismos 4 elementos fundamentales, los individuales y colectivos, tangibles e intangibles. Pero para ellos tenemos que escoger otro tipo de indicadores. Por ejemplo, en el caso de los individuales tangibles, lo que medimos es la motricidad fina y la motricidad gruesa, las habilidades sensitivas y los valores antropométricos.
y eso son fáciles de medir, ya es para el tema de individual intangible, son las aptitudes cognitivas, lenguaje y preescritura. En el caso de los colectivos tangibles, valor, orden y buen trato que reciben en las casas. Y luego el colectivo intangible es todo lo que tiene que ver con la comunicación, desarrollo y juego social y también condiciones de relación extrafamiliar. Pero, como siempre nos damos cuenta, vamos a realizar, este es un programa realizado con la Fundación Carvajal, financiado también por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llama Saberes, que es la capacitación de las madres comunitarias. Me acuerdo que cuando nos pidieron hacer la evaluación de impacto de este proyecto, pues nos dijeron, lo primero que nos dijeron, evaluemos a las mujeres, a las madres comunitarias. Me dije, pero es que las madres comunitarias no son las beneficiarias del proyecto, son los niños que ellas atienden. Si yo quiero ver el impacto del proyecto, bueno, posiblemente esas mujeres pueden aprender mucho con todo lo que ustedes les están aportando, pero si eso no los transmiten realmente a los niños, que son los beneficiarios directos últimos, pues eso quiere decir que su proyecto no tiene impacto. Las mujeres posiblemente tengan más autoestima, tengan mucha más capacidad de realizar muchas cosas, pero si eso no le llega a los niños, su proyecto no tiene impacto. Se quedan en los resultados. ¿Qué le hemos dado a las mujeres? No lo que esas mujeres han transmitido a los niños y cómo los niños lo han incorporado en sus vidas. Claro, aquí lo que vemos es que esos niños sí que incorporaron muchas cosas a sus vidas. Desde la motricidad gruesa que mejoró, la motricidad fina, la capacidad sensorial, el lenguaje fue el que más subió y también todo lo que son relaciones extrafamiliares. Claro, en este caso así, pues se puede decir, este proyecto ha tenido mucho éxito. Pero no se llegó así desde el principio, porque las primeras evaluaciones que hicimos llevaron a que el lenguaje no estaba funcionando bien. Y entonces tuvieron que cambiar muchas cosas del proyecto para mejorar que el aprendizaje del lenguaje en los niños, por ejemplo. También hubo otro caso aquí, porque eran madres comunitarias que estaban en una región urbana, que los niños no tenían posibilidad de salir, o casi. Y entonces la motricidad gruesa, perdón, la motricidad gruesa estaba muy mal, estaba prácticamente al mismo nivel que antes. Entonces lo que hicieron es organizar todos los días o cada 2 días salidas al parque, incluso hablaron con la policía local para que hubiese protección para los niños, pero que pudiesen ir a jugar y desarrollar todas sus habilidades de motricidad gruesa, etc. Es decir, que estos cambios lo vemos así y se ve muy bonito, pero hay todo un proceso para llegar a poder impactar realmente en los beneficiarios finales. Si estamos con niños de 6 a 11 años, pues claro, ya son otros, no todos, pero algunos sí que son ya distintos. Pues porque la motricidad gruesa y fina pues sí que es importante y las habilidades sensitivas también, pero aquí ya estamos en temas de lenguaje, matemáticas, habilidades cognitivas, mucho más, y aquí entramos en comportamiento social y comportamiento familiar, y también ya está todo el tema de autoestima y de la comunicación interpersonal. Realizamos siempre el mismo tipo de análisis y vemos cada uno de los cómo se mueven esos indicadores, y vemos aquí, por ejemplo, que en el caso de estos jóvenes, pues la coordinación física ha mejorado mucho, la estimulación perspectiva también, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y el lenguaje. Pero miren, aquí hay uno que ha bajado, que son las relaciones en el círculo familiar. Y entonces eso lleva a decir, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo estamos capacitando a estos jóvenes? Posiblemente pues, se están creyendo que son una élite, forman parte de una élite, y entonces están con sus hermanos, están interactuando de una forma que no es la correcta. Y eso lleva a cambios. Uno descubre qué está sucediendo al proyecto y eso puede hacer que se pueda mejorar. Ya estamos con jóvenes de 15 a 18 años, pues claro, ya las perspectivas cambian mucho y hay otra problemática, todo lo que tiene que ver con la motricidad
gruesa y fina, pues ya no es importante, pero sí el cuidado personal, el orden material y el rendimiento escolar. Luego también todo lo que tiene que ver con ideales, autoestima, valores, comportamiento social, comportamiento en la familia, y luego respeto a los otros, solidaridad y espíritu de servicio. Aquí también, como veíamos antes, este es un ejemplo de un caso, además esto es Francia, no tiene nada que ver con Colombia, pero pasa lo mismo. Siempre hay toda una serie de valores que mejoran, otros que mejoran menos, y entonces eso lleva a uno a las instituciones, a los expertos, a decir qué está pasando, por qué no están mejorando aquí. El comportamiento social, por ejemplo, prácticamente no se ha movido, esto es, no es significativo. Lo mismo también aquí, el cuidado personal no tiene casi ningún valor, porque al final lo ideal es que estos gráficos se conviertan casi en un círculo, porque como decía, el desarrollo tiene que ser o debe ser armónico. Bueno, ¿y cuánto cuesta? ¿Es un gasto o es una inversión? Si uno lo considera como gasto, pues entonces todo es demasiado caro. Si lo considera como inversión, pues las inversiones normalmente se amortizan durante el tiempo. Es un activo que adquiere la ONG, la fundación, porque es algo que va a ayudarle, que va a poder utilizar en el tiempo. La evaluación de impacto es un instrumento de gestión, fundamentalmente. La razón fundamental de hacerla es porque los directores de las ONGs, de las instituciones, quieren mejorar sus proyectos, con lo cual no es un gasto, es una inversión. El costo depende fundamentalmente de 3 factores: del modelo de evaluación que se realiza, del tamaño de la población y de la muestra que hay que utilizar para que los resultados estadísticamente sean relevantes, sean significativos, y luego también de la dispersión de la población y de la muestra. No es lo mismo tener a todos los beneficiarios en la misma comuna o en el mismo territorio que, por ejemplo, hacer una evaluación de impacto para toda Colombia, de la cual hay que viajar, los expertos, los evaluadores tienen que desplazarse, y eso, claro, eso aumenta mucho los costos. En general, por mi experiencia, cuando son proyectos grandes, de unos $500,000, sé que eso suena a una cantidad enorme, pero cuando hay cofinanciación internacional, cuando están todas las ONG, estas fundaciones internacionales, etcétera, y el proyecto tiene un cierto volumen, tampoco es tanto. Más o menos es de un 5%. Cuando proyectos medianos, pues sobre los $250,000 más o menos, puede llegar a entre un 5 y un 10%. Y para proyectos más pequeños, a veces proyectos piloto, pues puede ser entre un 10 y un 15%, pero nunca más de un 15%, por mucho que sea inversión. Y yo sé, porque mis competidores sé también lo que ellos piden, pues están como 2 o 3 veces por encima de lo que Swiss Social está pidiendo para las evaluaciones de impacto. Puede haber muchas distintas metodologías para evaluación de impacto, pero ¿por qué considero que esta es muy relevante? Pues primero porque es integral, es completa. Miramos siempre al ser humano 360 grados. Alguien me dijo una vez, es que usted está mirando demasiadas cosas, están evaluando demasiado. Y le dije, sí, pero es que tampoco puedo escoger lo que voy a evaluar, porque posiblemente, y me ha sucedido con frecuencia, que el impacto positivo o negativo estaba allí donde menos se esperaba. Una evaluación de impacto que hicimos en una ciudad de Colombia, donde se había puesto en marcha una escuela primaria para niños que provenían todos de familias desplazadas, pues bueno, vivían a la otra parte de un pequeño río y bajaban por la ladera a la escuela y tenían que atravesar el río. Y cuando el río crecía mucho, pues bueno, tenían problemas, tenían que irse al puente más cercano, que estaba a 2 kilómetros. Entonces, pues como segunda fase del proyecto, pues lógicamente se construyó un puente. Y eso facilitó la seguridad de los niños
porque ya no tenían que vadear el río ni tener que irse hasta el puente más cercano, anteriormente a 2 kilómetros. Lo que sucedió es que también le abrimos la puerta a todos los malhechores que vivían en la misma zona que los niños o en zonas similares y aprovecharon el puente para ir a robar, para ser ellos criminales en la zona donde estaba la escuela. Como se mide seguridad siempre, pues nos dimos cuenta de que ahí había un problema. Entonces no se quitó el puente, pero sí se pusieron unas barreras que impedían que los criminales pudiesen pasar en moto o en bicicleta, que es lo que estaban haciendo, o en carro, que es lo que estaban haciendo, con lo cual se volvió a aumentar el nivel de seguridad de toda la población cercana a la escuela. Si no hubiésemos hecho la evaluación de impacto integral, pues posiblemente allí nosotros hubiésemos estado muy contentos con todo el tema de los otros indicadores, pero ahí, como digo yo, nos hubiesen metido un gol sin saberlo. Por otra parte, esta metodología es participativa, porque siempre lo que hacemos es trabajar juntamente con las instituciones, pasarles el know-how, ¿no? Los transferimos para que ellos no solamente entiendan, sino para que en el futuro también puedan trabajar por su cuenta. Por supuesto, siempre para que una evaluación de impacto tenga validez científica, tiene que estar corroborada, tiene que estar por lo menos dirigida y evaluada, contraevaluada por expertos externos. Si yo digo que mis proyectos tienen mucho impacto y yo os digo que yo he hecho la evaluación, pues bueno, eso no se lo cree nadie, no tiene ningún valor. Como decía también antes, es un instrumento de gestión, ¿no? Porque permite el mejorar, saber dónde estamos, qué es lo que hemos hecho. Realmente le damos la palabra a los beneficiarios y ellos nos dicen, sí, su proyecto tuvo mucho, me cambió en esto y en esto y en esto. No con esas palabras, pero sí con los datos objetivos que obtenemos de los cambios de su vida. Está estructurado con unos indicadores y un índice, con lo cual uno ve perfectamente si se está moviendo en esa escala del índice general hacia arriba o hacia abajo, con lo cual si hay impacto o positivo o negativo. Como decía antes, siempre trabajamos con datos objetivos que son verificables y están adaptadas las escalas a la realidad local de los beneficiarios para no tener solamente una imagen de Google Maps, que es inmensa y que no dice nada, sino realmente llegar a tener hacer una foto de alta resolución. Y otra gran diferencia es que, claro, por mi pasado, por mi experiencia profesional, pues he acompañado y he dirigido proyectos como director de proyectos de la Fundación LIMAT en África, en Asia, en América y en Europa. Me falta Oceanía, ahí todavía no he estado, pero ya me llegará. Y entonces, basándome en esa experiencia también, se desarrolla esta metodología y ya hay evaluaciones de impacto en estos 4 continentes. Para que tengan un poco la idea, porque no solamente, claro, aquí tienen Fundación Carvajal, la conocen, es grande en plan internacional también, Corporea también, pero luego hay otras más pequeñitas, de Vahey Foundation, la Fundación Vahey, pues es pequeña, Albaralice en Cali tampoco es que sea muy grande, Kianda Foundation en Nairobi, pues no son, es decir, vale para todos, para grandes, instituciones grandes y para instituciones mucho más pequeñas. IWOCA, pues es una fundación pequeña que nació hace 6-7 años, Telefónica es grande, sí, muy bien, pero hemos hecho evaluaciones de impacto para todo tipo de instituciones, porque lo importante no es ser grande o pequeño, sino querer mejorar el impacto social. Y con esto acabo, con estos dos temas. Lo que no se mide difícilmente se puede mejorar. Y este es un hecho del cual tenemos que estar convencidos, que lo sabemos teóricamente, y que a veces lo que tenemos es miedo a medir, porque como ha sucedido con alguna de esas instituciones con las que hemos trabajado, la conclusión ha sido, mire, cierren este programa, ¿no? Porque no está dando ningún tipo de impacto. Me acuerdo muy bien que me decían, ¿y esas mujeres entonces qué van a hacer sin nosotros? Y yo les respondí, mire, exactamente que sin ustedes, porque como ven, el impacto es 0.
Y luego que hay una gran diferencia entre el hacer cosas buenas y hacerlas bien. Como dicen los ingleses, doing good and doing well. Y nosotros no solamente tenemos que hacer cosas buenas, sino que las tenemos que hacer bien. Y para eso tenemos que medir para poder mejorar nuestros proyectos. Pues muchísimas gracias. Me parece que el tiempo lo he respetado bastante. Ajá. Y entonces, muchas gracias por la atención y estoy aquí para cualquier pregunta. Muchísimas gracias a ti, Juan José, por esta exposición tan completa. En lo particular ha sido un privilegio escucharte. Acá tenemos varias preguntas, algunas más generales y otras específicas. También en honor al tiempo, vamos a ver cuántas alcanzamos a leer. Pregunta María Teresa Vieira. ¿Qué instrumentos de recolección de datos utilizan para el índice de bienestar social? ¿Encuestas? ¿Algún otro? Bueno, tenemos unas encuestas que están, como he dicho, adaptadas. Primero preparamos unas escalas para cada formulario y luego lo mejor es que lo recomendamos siempre y así es como hacemos nosotros, son encuestas personales. Bueno, el COVID ahora mismo pues no nos ha permitido siempre hacer encuestas personales, pero si es posible siempre hay que hacerlas. ¿Por qué? Porque cuando el encuestador va a la casa y ve a la señora y dice, oiga, ¿y usted aquí como propiedad qué tiene? Ah, no, pues menaje. No, pues sí, esto y lo otro. ¿Y ese televisor? Ah, no, es que me lo regalaron. Bueno, pero entonces es suyo. Sí, bueno, es que me lo regalaron. Bueno, pero es suyo, lo apuntamos también, forma parte de su inventario. Si uno no está allí, no lo ve. Muchas veces también la percepción para el contacto, se hacen preguntas delicadas. Y entonces, pues el contacto personal favorece mucho más el contacto y que las respuestas sean veraces. Entonces, para eso se fabrican unos cuestionarios, tenemos unos cuestionarios estándar que son adaptados a las necesidades de cada una de las instituciones con las que trabajamos. Muchas gracias, Juan José. Siguiente pregunta de un asistente anónimo. Para establecer el grupo de control, ¿se puede tomar una muestra de la población similar a la que es objeto del proyecto que no participe en este? Sí, sí se puede tomar. De hecho, es lo que mucha gente recomienda. El problema es el siguiente. Por mi experiencia, no es sencillo obtener los datos veraces, verídicos de los beneficiarios, incluso cuando ya hay una cierta confianza. Porque quién da sus ingresos y nivel de acceso a salud, etc. Mi duda siempre ha sido, ¿qué sucede cuando el beneficiario no me conoce, no sabe quién soy, no está participando en el proyecto, no hay ese nivel de confianza? ¿Qué nivel de veracidad tienen las respuestas que me están dando? Si son todos datos externos que yo puedo obtener sin su colaboración, perfecto. Pero si son datos que ellos me tienen que dar, lo que hacen algunas instituciones es que les pagan para que le den los datos. Pero eso me parece que no está bien hecho y además la fiabilidad de esos datos que tengo para mí no son nada fiables. Es decir, si yo puedo crear un grupo de control al interior del proyecto que sea un verdadero grupo de control, siempre lo recomiendo, porque de todas formas son personas que voy a evaluar. Para mí es línea de base, pero que la comparo con la ex post de las cohortes anteriores, con lo cual me estoy ahorrando también plata y la evaluación al final tiene las mismas características y las mismas cualidades científicas que la otra, pero me sale más barata y sé que mis datos sí que son mucho más fiables. Gracias, Juan José. Sigo con la siguiente pregunta de Alexander de Tierra Grata. Hola, buen día. ¿Por qué los servicios públicos son colectivos tangibles, teniendo en cuenta que la red de agua puede pasar por su barrio y la familia no estar conectada? Bueno, efectivamente, puede no estar conectada, pero es un servicio que está al alcance de toda la comunidad. Si no está conectada, quiere decir que para ellos se le aplica un coeficiente porque no tienen acceso a agua, aunque la comunidad tenga acceso a agua del caño, pues si ellos no lo tienen, a ellos se les pone un valor inferior, efectivamente.
Lo mismo sucede también con la electricidad. Si se están robando la electricidad, tampoco se les cuenta a ellos como que tienen acceso a electricidad. Es decir, siempre se miran, pero cuando se hacen las escalas, se ven las distintas zonas y en esas zonas se evalúa cada uno de los indicadores en función de lo que tienen acceso las personas que viven en esa comunidad. Muchas gracias. Avanzando acá con las preguntas, que wow, hay muchas. El tema da para esto. ¿Cómo determinar el tiempo ideal para aplicar la medición de impacto? ¿Cuántas en un proyecto? Bueno, primero empiezo con la última y luego pasamos a la otra. Normalmente siempre aconsejo de hacer una primera evaluación, una línea de base, que es la que va a dar la situación en la que se encuentran los beneficiarios antes o al comenzar el proyecto, cuando todavía no han sido influenciados por el proyecto, y luego hacer 2 ex post. ¿Cuándo realizar las ex post? Pues depende del tipo de proyectos. Imaginemos un centro de capacitación para jóvenes que tienen cursos de 1 año, de 9 meses. Pues entonces la primera ex post se haría 1 año después o 9 meses después de que esos jóvenes hayan acabado su capacitación. Sería la primera ex post. En 9 meses ya han tenido tiempo de encontrar trabajo, de localizarse, incluso de cambiar trabajo, de asentarse en la vida. Y luego, eso puede, para tener seguridad de que ese impacto es sostenible, hacer otra evaluación ex post 1 año después de la primera evaluación ex post. Es decir, con lo cual serían como 2 años después de que hayan acabado el proyecto. Si son microempresarios, en este caso hay que dejarles un poco más de tiempo, porque la vida no cambia tan rápidamente. No es solamente encontrar un trabajo, sino eso, montar una empresa o mejorar la empresa, tiempo de inversión en maquinaria, conseguir nuevos clientes. Entonces, para ver si tiene realmente impacto, hay que ir incluso hasta 3 años después. No aconsejo hacer evaluaciones ex post a más de 5 años. ¿Por qué? Porque entonces es muy difícil saber si esos cambios que estamos viendo en el corte longitudinal y en los transversales, si eso proviene solamente de ese proyecto o de otros proyectos a los cuales han podido participar. Cuando en una comunidad hay muchos proyectos al mismo tiempo, es muy difícil identificar el impacto de cada uno de los proyectos, con lo cual es difícil de atribuir a cada proyecto concreto cuál es el impacto que han tenido. Si estamos con niños en baja edad o niños de escuela primaria, ahí los cambios son mucho más rápidos. Entonces, cada 6 meses, por ejemplo, niños entre los 2 y 4 años, hacemos las ex post cada 6 meses, porque ahí sí que se verifican, se pueden ver los cambios con muchísima más rapidez. Siguiente pregunta de Kelvin Álvarez de IDEA. Muy interesante, pero ¿cómo se articula con otras metodologías de uso extendido como IRIS o similares que pueden hacer comparativos los resultados? Ay, pues mira, mándame las otras metodologías y te lo diré, porque no las conozco. ¿Pero son de impacto de verdad? Esa es mi gran pregunta. Porque muchas se llaman de impacto y son no, desgraciadamente, de resultados. Aprovecho para comentar a todos aquellos que han preguntado sobre la presentación y sobre la grabación. Sí, enviaremos la grabación de este espacio la semana que viene y también compartiremos los datos de contacto porque hay algunas preguntas relacionadas con el costo de asesorías para pequeñas fundaciones o fundaciones que están en proceso de formalizarse. Muchas gracias por el interés. Continúo con muchas felicitaciones por la presentación, muchos agradecimientos. Una pregunta de Laura Pérez. ¿Es posible medir programas que llevan 20 años de funcionamiento y nunca han sido evaluados? No son proyectos, son programas con beneficiarios indirectos. Nuestra fundación atiende directamente a organizaciones sociales. Ahí sí, por supuesto, no he mencionado esto, es que no pensaba que iba a haber esta. También tenemos un índice, lo que hemos llamado el índice de madurez de empresa social. Nosotros consideramos que el mundo social, lo que se llama las ONGs, que ya es un nombre, para mí es maldito porque es negativo, es organización no gubernamental, no dice lo que es. Para mí dice mucho más lo que somos cuando me refiero a empresas sociales, que es lo que queremos hacer. Trabajar en el mundo social, pero como empresa, ¿no? Con esa mentalidad de empresario.
Sí, para eso también tenemos desarrollado todo un índice, pero claro, ahí lo que estamos midiendo son cosas completamente distintas, ¿eh? Desde los activos netos, la capacidad de endeudamiento, comunicación con el mundo social, hasta la permanencia del know-how en la institución, etc. Pero eso ya es otra cosa. La matriz es la misma. Los indicadores que aplicamos son distintos porque los beneficiarios serían fundaciones, ONGs o instituciones, pero también lo hemos hecho y es muy, muy, muy interesante. Muchas preguntas acá. Buen día. Primeramente, agradecer el espacio tan importante y enriquecedor. Segundo, ¿qué recomendaciones puedes dar para realizar una evaluación a un proyecto de inversión pública que se ejecuta anualmente y en diferentes comunas? Bueno, pero eso es muy fácil. Si se ejecuta anualmente en diferentes comunas, sabemos perfectamente cómo están las comunas que no han beneficiado de ese proyecto. Entonces, estas nos pueden servir efectivamente de grupo de control muy sencillo. Y podemos hacer el corte longitudinal viendo cómo van evolucionando las comunas en el tiempo que han tenido el proyecto, comparándolas con las que no han tenido el proyecto. Pero ahí posiblemente hay que focalizar mucho más el indicador de infraestructuras y de servicios públicos, es el más importante, pero no solamente puede ser ese, porque al final las infraestructuras en sí no tienen ningún valor, tienen un valor en tanto en cuanto son para los seres humanos. Y si esas infraestructuras no mejoran también los ingresos, no mejoran la seguridad, ¿qué tal que toda esa inversión en infraestructuras está perjudicando muchísimo a la seguridad pública o a las condiciones ambientales, que también no hemos visto todo, pero no era posible? Por eso yo siempre, aunque uno se focalice y el proyecto sea un proyecto de inversión en infraestructuras públicas, el ser humano sigue siendo ser humano y no solamente infraestructuras públicas. Y el beneficiario del proyecto es el ser humano siempre, o debería serlo. Con lo cual, en este caso, aunque haga un estudio más profundo de las mejorías de las infraestructuras, no puedo dejar ninguno de los otros indicadores, porque también esos proyectos pueden y deben tener impacto en los otros indicadores. Es decir, la visión 360 grados hay que mantenerla siempre, porque el ser humano, perdón, el ser humano es 360 grados. Tenemos retos con el tiempo, ya esta va a ser la última pregunta, disponemos de tan solo un minuto. A ver, acá dice María Gabriela Cadena, ¿a qué se refiere cuando dice que no es lo mismo evaluación de impacto y que evaluación de resultado? A ver, el resultado es lo que yo hago. Yo he dado cursos, yo he construido unas escuelas, yo he dado unas becas, yo he puesto tantas... En cambio, el impacto es ¿qué han hecho esos jóvenes que han recibido la capacitación? Yo los he capacitado en algún oficio. ¿Han conseguido trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Eso les ha mejorado condiciones de vida. ¿Es un trabajo estable? ¿Han mejorado también condiciones de seguridad, de relaciones en la familia? El resultado siempre es lo que yo hago. Es lo que yo puedo decir. Yo me puedo dar así, en el hombro diciendo, muy bien, hemos hecho todo esto. En cambio, el impacto es qué han hecho los beneficiarios con lo que yo les he proporcionado. Y esa es la gran diferencia, que para poder medir impacto tengo que esperar. El resultado lo puedo medir en cuanto el proyecto acaba, incluso durante el proyecto, monitoreo se llama. Cuando acaba mi proyecto, yo sé exactamente cuántas escuelas he construido, cuántas becas he dado, cuántos jóvenes he formado, a cuántas mujeres he atendido, cuántos microcréditos he dado. Todo eso lo sé. Lo que no sé es para qué han servido esos microcréditos, para qué han servido esa capacitación, para qué ha servido el apoyo a la mujer. Todo eso tengo que verlo después en la vida de los beneficiarios. Es la gran diferencia. Muchas gracias, Juan José. Ha sido muy interesante este espacio de preguntas y respuestas. Lastimosamente, algunas se quedan por fuera por cuestiones de tiempo. No me queda más que agradecerles su interés y comentarles que contamos desde Macaya con una encuesta de evaluación de este espacio que es muy importante y muy valioso para nosotros que puedan diligenciarlas. Acá en la caja de chat les estoy compartiendo el enlace directo para que como participantes puedan evaluar la calidad del espacio y los contenidos.
No me queda más nuevamente que agradecer a Juan José Alarcón, a Santiago Mejía, muchas gracias también a Carlos y a Sandra por hacer parte de este espacio. Apenas contemos con la grabación, será enviada a todos los participantes junto con los datos de contacto para poder dar respuesta o atención a todas esas inquietudes que quedaron en el aire. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, será hasta el próximo webinar. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por la atención. Lástima que no hayan podido participar. Normalmente este tipo de sesiones me gusta hacerlas participativas, pero sé que no es posible porque, pues bueno, hubiésemos tardado 4 o 5 horas. Pero a lo mejor lo hacemos alguna vez también así. Podría ser. ¿Por qué no? Tomando ideas. El tema lo presta. Muchísimas gracias a todos. Buen día. A ustedes, igualmente. Adiós, Chao. muchas gracias. Chao, chao.